Hola, hola. Nuevamente estamos aquí con los videos de funciones trigonométricas. Vamos a hacer un repaso de cómo se tienen que aplicar estas funciones trigonométricas. Para eso, vamos a recordar las partes de un triángulo rectángulo a partir de un ángulo de referencia. Acuérdate que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo de referencia, el cateto adyacente está al lado y la hipotenusa se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí vemos otra imagen, igual un triángulo rectángulo. Esto es bien importante. El ángulo de referencia no va a ser el ángulo de 90 grados, es un ángulo diferente de él. Y bueno, tenemos aquí otro ángulo de referencia, por lo tanto, este es mi cateto opuesto, se encuentra enfrente, cateto adyacente se encuentra junto, hipotenusa es el lado más largo del triángulo y que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Recordemos nuestras funciones trigonométricas. Seno. La función seno del ángulo es aquel que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Seno. Coseno nos representa o nos relaciona, mejor dicho, a partir de un ángulo de referencia nos relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, bueno, ya que recordamos las dos funciones trigonométricas, acuérdense, coseno, si este es mi ángulo de referencia, el coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, del mismo ángulo que en este caso se llama alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cómo vamos a usar entonces estas funciones trigonométricas? Primero vas a identificar tu ángulo de referencia. Acuérdate que no tomamos en cuenta el ángulo de 90 grados. A partir de él, identificas el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ya que hayas hecho todo esto, tienes que identificar qué valores tienes y qué datos quieres saber. Para que sepas qué función tienes que aplicar, te tienes que preguntar, ¿qué función trigonométrica, o sea, seno o coseno hasta el momento, relaciona el valor que sí tengo con el valor que quiero saber? Y con esto vas a poder saber qué función trigonométrica vas a usar, la escribes, la aplicas y entonces despejas tu incógnita. Vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro esto que acabamos de decir. Tenemos esta imagen, es un triángulo rectángulo, tenemos nuestro ángulo alfa que mide 40 grados. Te pongo de este lado los pasos para que los tengas presentes y vamos a empezar a resolver. Dice mis pasos que primero tengo que identificar mi ángulo de referencia. Ya identifiqué que es este, el que mide 40 grados y se llama alfa. ¿Por qué se llama alfa? Pues porque así está en el problema, se llama alfa y no vamos a entrar en complicaciones, ¿va? A partir de este ángulo de referencia voy a identificar mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Cateto opuesto, el que se encuentra enfrente. Cateto adyacente, este de aquí abajo que no tiene valor. ¿Qué datos tengo? Vamos a ver. Tengo el cateto opuesto, que mide 6. También tengo la hipotenusa, ¿te das cuenta? Está enfrente del ángulo de 90 grados y es el lado más largo de este triángulo, mide 10. ¿Qué valor? No sé o no conozco. El cateto adyacente. Entonces aquí bien importante, ¿cómo puedo saber la función que voy a usar? Bueno, ¿qué función trigonométrica relaciona el valor que tengo y el que quiero saber? ¿Qué quiero saber? El cateto adyacente. Vamos a ver. ¿Cuál de las dos razones trigonométricas me relaciona el cateto adyacente? Si te das cuenta, la única que puedo utilizar es coseno, que está utilizando el cateto adyacente entre hipotenusa. Y la hipotenusa es un valor que sí tengo, entonces sin ningún problema puedo utilizar la fórmula del coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo los valores. ¿Cuánto mide alfa? 40. Entonces, coseno de 40 es igual a cateto adyacente, que es el valor que no tengo, entre la hipotenusa, que quedamos que mide 10. Hago un despeje. Si el 10
está dividiendo, pasa multiplicando y de esa manera ya dejo solito mi cateto adyacente. Resuelvo en la calculadora 10 por coseno de 40 y me da el resultado de 7.66, que es mi cateto adyacente. Hagamos ahora un segundo ejercicio. Nuevamente te pongo aquí los pasos y comencemos. Primer paso, identifico mi ángulo de referencia, que aquí está, es el ángulo alfa, 19 grados. A partir de este identifico el cateto opuesto, que se encuentra aquí, tiene un valor de 1, y el cateto adyacente, que se encuentra aquí abajo y tiene valor de 3. Identifico los valores que tengo y los que quiero saber. Tengo el valor del cateto opuesto, tengo el valor también del cateto adyacente, y entonces en esta ocasión no tengo el valor de la hipotenusa. Esa va a ser mi incógnita entonces. Relaciono, mejor dicho, identifico qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa, que es el valor que quiero saber, con alguno de los valores que tengo. Observo. El seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Tengo cateto opuesto? Sí. ¿Tengo hipotenusa? No, es lo que quiero saber. ¿Puedo utilizar el seno? Puedo utilizarlo. Analizo el coseno. Cateto adyacente. ¿Tengo cateto adyacente? Sí. ¿Me relaciona con la hipotenusa, que es lo que quiero saber? Sí. Entonces, puedo utilizar también la función del coseno. ¿Qué quiere decir? Que en este problema puedes utilizar las dos funciones trigonométricas para calcular el valor de la hipotenusa y no pasa absolutamente nada. En esta ocasión, como ya anteriormente utilizamos coseno, vamos a utilizar ahora la función seno. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyo los valores. Seno de, ¿cuánto mide alfa? 19 grados. Es igual a cateto opuesto, que vale 1, entre hipotenusa, que es lo que quiero saber. Hago un despeje. Si la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, pero le sigue estorbando esto del seno de 19. Si le está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces queda despejada así mi función trigonométrica. Hipotenusa es igual a 1 entre seno de 19. Esto tal cual lo haces en la calculadora. Como paréntesis, en la calculadora la función seno aparece en la tecla SIN, sin. Seno es sin en tu calculadora. Y al momento de hacer la operación te da 3.07. Acuérdate que en este problema podíamos utilizar tanto el seno como el coseno y nos servía bastante bien. Vamos a hacer un tercer ejercicio para que esto quede completamente claro. Nuevamente te pongo los pasos y vamos a analizar. Aquí mi ángulo de referencia, acuérdate que no es este de 90 grados, tiene que ser uno diferente. Así que el ángulo de referencia es este de 38 grados. ¿Por qué el ángulo alfa no? Ah, porque si te das cuenta, este no tiene valor, entonces no me sirve, no puede ser de referencia. Mi ángulo es este de 38 grados y entonces observo cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Ahora identifico lo que tengo y lo que no tengo. ¿Qué cosas sí tengo? Pues tengo el valor de la hipotenusa, que es 20. No conozco cuánto mide el cateto opuesto y tampoco conozco cuánto mide el cateto adyacente. Tengo que identificar la función trigonométrica que me ayude a calcular tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Vamos a ver, primero con el cateto opuesto. ¿Cuál de las dos me sirve para calcular el cateto opuesto? Pues el seno, porque es la única que tiene el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces voy a utilizar seno de 38 es igual a cateto opuesto entre 20. Despejo para dejar solito mi cateto opuesto. Si el 20 está dividiendo, pasa multiplicando. Si tú haces en la calculadora seno de 38 por 20, te da un valor de 12.31. Ahora, para calcular el cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar? Pues el coseno. Coseno de ángulo beta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo los valores. Coseno de 38, que es lo que mide mi ángulo, es igual a cateto adyacente, que no lo sé,
entre hipotenusa que mide 20. Nuevamente, despejo cateto adyacente. Si la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces me queda así mi fórmula. Cateto adyacente es igual de coseno de 38 por 20 y al momento de hacerlo en tu calculadora te sale 15.76. Aquí me equivoqué, discúlpenme, no es hipotenusa, es cateto opuesto y aquí cateto adyacente. Entonces ya calculé cateto adyacente 15.76, cateto opuesto 12.31. Espero que esto te haya servido, te haya aclarado como algunas dudas que vi que estabas teniendo. Y para terminar de reforzar, te dejo estos pequeños ejercicios. Intenta resolverlos tú solito. Acuérdate de los pasos, están aquí, los pasos de cómo tienes que resolver los ejercicios. Desarrolla todo tu procedimiento, ve qué tienes, qué no tienes. Despeja la incógnita, algo bien importante, despeja bien la incógnita. Y pues espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye.